¿Alguna vez pensaste qué pasa cuando le das al botón de continuar con Google al momento de iniciar sesión en alguna plataforma o en algún servicio? ¿Cómo sabe esa aplicación quién sos vos si nunca le pasaste una contraseña? Bueno, detrás de ese botón hay todo un sistema de seguridad y múltiples protocolos que hoy operan en miles de plataformas alrededor del mundo. Hoy vamos a desarmarlo paso a paso. ¿Cómo funciona OAuth 2.0? ¿Qué rol cumple el famoso JWT? ¿Y cómo esto es tan importante hoy en la arquitectura moderna de software? Quédate porque ya arranca. Bueno, ¿por qué cada vez más aplicaciones nos permiten iniciar sesión usando nuestra cuenta de Google o nuestra cuenta de GitHub o nuestra cuenta de Apple, por ejemplo? Del lado del usuario es una comodidad tremenda porque no tenés que hacer una cuenta nueva, no tenés que guardar esa cuenta, anotarla en algún lado, en lo que fuese. Y además tampoco tenés que mantener lo que es una contraseña nueva, que es ya bastante engorroso, digamos, que tener ese control extra que no necesariamente querés tener. Aparte, por otro lado, si vos querés probar una aplicación nueva para ver, no sé, qué tal está, si está buena, lo que fuese, y te hacen ya llenar todos esos campos, es bastante engorroso. De hecho, creo que nos pasa a todos que cuando queremos usar una aplicación nueva siempre estamos esperando que nos dé la opción de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o, bueno, nuestra cuenta que usamos habitualmente. Además, otra facilidad es que como desarrollador puedes obtener datos como el nombre completo, la foto o el email de una forma segura y estandarizada. Además, te permite determinar esa persona a qué componentes o a qué servicios dentro de la aplicación tiene acceso, de una forma también segura y estandarizada, como dije anteriormente. Pero para que esto pueda pasar, es necesario que haya un acuerdo previo entre lo que es la aplicación que consume este servicio y el proveedor que de alguna forma expone este protocolo, este sistema de seguridad. Y ahí es donde entra OAuth 2.0. Dos conceptos que se usan de forma intercambiable y eso está súper mal son autorizar y autenticar. Básicamente estos dos conceptos hay que entenderlos bien, o mejor dicho, entender la diferencia entre ellos, porque vamos a poder entender bien qué cosas puede hacer cada protocolo o digamos cuál es el rol de cada una de estas cosas que vamos a estar hablando luego en lo que es todo este contexto de seguridad. Autenticar es verificar quién sos. Básicamente cuando haces login en Google, que es un poco de lo que trata este video, es poder entender que vos sos la persona que estás diciendo que sos. Por ejemplo, yo estoy logueándome como Charlie. Bueno, yo de alguna forma, Charlie, un poco más extensos mis datos, de alguna forma ese sistema tiene que poder autenticarme, tiene que poder saber que yo soy realmente quien digo ser. Por otro lado, autorizar es justamente poder entender cuáles son los servicios o las acciones, mejor dicho, que una cuenta o que un usuario puede hacer en la plataforma. ¿Qué cosas puede hacer? Por ejemplo, yo como Charlie podría poder listar los otros usuarios de, no sé, de un sistema de compras, por ejemplo, pero no tendría que quizás poder, crear un usuario nuevo. Entonces, la autorización es lo que a mí me permite verificar cuáles son las cosas que yo, Charlie, puedo hacer en una plataforma determinada. Habiendo entendido la diferencia entre autorizar y autenticar, OAuth 2.0 se centra en autorizar. ¿Por qué? Porque permite justamente entender lo que decía, ¿no? ¿Qué acciones puedo hacer yo, por ejemplo, dentro de una plataforma? Pero si nosotros decimos que este es el proceso o el protocolo que usa Google para poder, hacer todo este sistema de iniciar sesión, ¿cómo sabe entonces quiénes somos nosotros si solamente usa OAuth 2.0 para lo que es la autorización, para saber qué acciones hacer en la plataforma? Bueno, también en todo lo que es este proceso hay una extensión que es OpenID Connect, que básicamente es como una extensión de lo que es OAuth 2.0 y nos permite tener la capacidad de tanto entender qué cosas puede hacer el usuario y de básicamente verificar que es la persona que dice ser. Bueno, ahora vamos a ver una serie de gráficos que armé en un videito para que nos ayuden a entender todos los pasos que permiten que una persona se loguee en un sistema, en una aplicación, usando lo que es la autenticación de Google. Arrancamos por el caso de uso. El usuario inicia sesión en mi aplicación a través de la autenticación de Google. Me voy a poner del lado del creador de la aplicación para que entiendan un poquito qué cosas son requeridas para poder hacer todo este circuito, o mejor dicho, configurar este circuito y que pueda darse la comunicación que esperamos entre las partes con los datos que esperamos entre cada una de las partes. Bueno, paso a lo que es el videito. En el caso de uso ya lo expliqué. Pasamos a lo siguiente, que son las precondiciones. Acá, a nivel precondiciones, vamos a necesitar registrar el proyecto en Google. Hay una serie de configuraciones que nosotros queremos hacer. Supongamos que nosotros estamos creando una red social. Vamos a registrar este proyecto de red social en Google.
vamos a crear una app cliente por cada uno de los tipos de aplicaciones que nosotros vamos a exponer. Siguiendo este caso, si nosotros quisiéramos exponer una aplicación web o una aplicación que sea mobile, por ejemplo, vamos a tener que crear dos apps diferentes porque representan dos tipos de clientes diferentes, no de usuarios, de clientes. Vamos al caso de una aplicación web, vamos a crear esa aplicación y una vez que la creemos, configuremos todo, verifiquemos y demás, nos va a dar Google un client ID y un secret. Este par son básicamente dos cadenas de texto, se pueden ver como un string bastante largo de los dos lados que nos va a permitir en conjunto empezar a hacer algunas configuraciones, perdón, no configuraciones, algunos intercambios de datos que nos permitan obtener formas de, bueno, de conseguir esa verificación que nosotros queremos tener. Pasamos al siguiente. Acá veamos o imaginemos una usuaria que usa una aplicación nuestra. Seguimos con el ejemplo de red social. Puede ser cualquier otra cosa, es solo un ejemplo. Que tiene un frontend y se comunica con un backend. Esta sería la estructura simple que vamos a estar trabajando acá. ¿Cuál es el siguiente paso? O mejor dicho, ¿cuál es el primer paso? Esta usuaria va a tocar el botón que, bueno, no sé, lo vemos todos cuando vamos a usar una aplicación. Justamente el video trata de eso. Continuar con Google, login con Google o iniciar sesión con Google. Va a tocar ese botón y ese frontend se va a comunicar con el backend y le va a pedir que inicie, o mejor dicho, le va a pedir que inicie todo este proceso y ese backend va a disparar un login contra Google. Básicamente usando las APIs de Google, vos una vez que tenés todo configurado, con los pasos anteriores que fueron las precondiciones, podés iniciar un proceso de login. Cuando nosotros iniciemos ese proceso de login, Google va a verificar que esa persona que intenta darse de alta es quien dice ser. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Bueno, porque o le va a pedir que inicie sesión introduciendo sus credenciales, que generalmente no es lo que pasa porque generalmente estamos ya logueados con nuestra cuenta de Google en el sistema, va a verificar, bueno, ya sea de alguna de las formas, va a verificar que esa persona es quien dice ser, esta usuaria es quien dice ser, y una vez que valide eso, le va a devolver a lo que es la aplicación, dependiendo si necesita, por ejemplo, nuestra red social necesita comunicarse como un extra, ¿no? Con algunas APIs de Google, por ejemplo, necesita obtener, no sé, los eventos del calendario, o no sé, información de alguna cuenta, alguna cosa particular, va a pedirle los permisos en este instante a la usuaria. Muchas veces seguramente cuando se van a iniciar sesión con Google ven que dicen esta aplicación tendrá acceso a una foto, a un email, bla, bla, bla. Bueno, si nosotros necesitamos, por ejemplo, darle permiso para el calendar, en este momento se lo va a dar y si la usuaria acepta, va a proseguir lo que es el flujo que nosotros queremos dar. Acá la usuaria verifica y le da OK. El siguiente paso es que Google nos envíe un código. Acá ven que junté un poquito lo que son las partes de, digamos, de la usuaria, el frontend y el backend para no tener que estar haciendo las liñitas entre, digamos, cada uno de estos procesos. Se entiende que están operando en conjunto. Y este código lo devuelve Google a, ya sea puede devolverse todo lo que es la aplicación que vive en el frontend o la aplicación que vive en el backend. Vos cuando haces la llamada, inicias el proceso de login, podés especificar la URL de redirect, que significa que vos vas a Google haciendo esta petición. Cuando Google te devuelva el código, te lo va a devolver a la URL que vos configuraste. Entonces, en base a la URL que vos le configuraste, te da ese código que ahí lo puse como code, pero se llama Authorization Code. Y la aplicación va a terminar tomando ese Authorization Code y va a decir, ok, ya me dio este Authorization Code que tiene una duración limitada, tiene un TTL determinado. Yo usando esas credenciales, recuerdan que se las comenté previamente, lo que es el Client ID y el Secret, le sumo ese code y voy a ir nuevamente a Google y voy a pedir lo que es un acceso. Entonces, en este caso, Google me devuelve un ID token y un access token. Estos dos componentes son súper importantes. El ID token es un componente que tiene la información que verifica la identidad de esa persona. Entonces yo a partir del ID token puedo obtener lo que es los datos, como por ejemplo el email, no sé, el nombre, foto, etc. El Access Token va a ser un componente que yo opcionalmente voy a usar cuando intente buscar información, por ejemplo, de las APIs de Google. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Este ID Token es un JWT. Ahora te voy a explicar
voy a hacer un parate en este video y te voy a explicar un poquito qué es un JWT. Hago un stop para contarte bien qué es JWT. Son las siglas de JSON Web Tokens y básicamente es una unidad de información que viene firmada y que se usa para transmitir datos de, por ejemplo, de autenticación y de autorización. Esta unidad, como el nombre lo dice, viene en formato JSON. Vos con un decodificador podrías decodificarla y entenderla, salvo que bueno, tenga un cifrado adicional. Y se compone de tres partes. Vas a tener el header, que va a definir lo que es el algoritmo de la firma. Vas a tener el payload, que es básicamente el grueso del token, donde vos tenés todo el contenido de estos atributos que se van a llamar claims. Y la última parte es lo que es la firma per se. Vos con esa firma, vos podés asegurarte de la integridad de ese token que después vos vas a estar intercambiando entre las partes que necesiten consultar esa información. Y ahora te estarás preguntando para qué podrías usar ese token, qué podrías intercambiar ahí, qué podrías llevar de un lado al otro. Bueno, por ejemplo, datos de autenticación de esa persona o de ese sistema que opera contra otro, ¿no? Por ejemplo, email, podrías también tener, o nombre completo, podrías también tener lo que es un campo de expiración, porque esos tokens tienen una duración limitada. También podrías tener los scopes que os van a dar esta posibilidad de autorizar, ¿no? Cuando digo scope me refiero a qué cosas o el portador de ese token puede hacer. Fíjate o imagínate a ese token como una tarjeta que vos se la presentás al sistema al que querés operar y ahí define o certifica como si fuera una especie de documento de identidad que vos sos la persona que decís ser y que podés hacer estas tareas. No sé, vos persona te acercás a ese sistema, se lo mostrás y dices yo soy Charlie y como decía antes puedo listar usuarios y puedo crear usuarios. Entonces el sistema con eso lo verifica, puede verificar también usando la firma que es un token válido a través, utilizando digamos una llave pública, puede hacer esa verificación y fácilmente entender si ese token no fue adulterado, si es que en el medio no se lo cambió, se lo modificó y con eso vos tendrías acceso a poder hacer determinadas funciones de interés. Si te viene gustando este contenido, te pido que te suscribas, le des a la campanita, le des like o compartas este video para llegar a la mayor cantidad de personas que puedan aprovechar este contenido. Bueno, habiendo explicado qué es JWT, volvemos a el diagrama que estamos siguiendo. Recordamos que a este punto lo que ya teníamos por parte de Google era el ID token con la identidad y el access token, que era lo que nos va a permitir después, ahora lo vemos, obtener digamos acceso a determinados servicios de las APIs, en este caso de Google. Una vez que nosotros verificamos la identidad, o sea, en nuestro backend recibimos lo que es este ID token de Google que viene como certificado, de alguna forma es algo que nosotros confiamos en nuestra plataforma, nos devuelve que es la identidad de esta usuaria, es la persona que, perdón, es quien dice ser. En nuestro sistema la vamos a de alguna forma verificar o vamos a entender que es nuestra, que es la usuaria que nosotros consideramos que es. En ese momento lo que podemos hacer es crear la cuenta en nuestra plataforma, en nuestra base de datos, en donde queramos guardar la persistencia de, digamos, de esa cuenta nueva, sin tener que pedirle toda esa información. Google nos va a devolver los datos como el nombre completo, el email, bla, bla, bla. Esos datos nosotros podemos usarlos para crear esa entidad en nuestra propia base de datos. Y si ya está creada y directamente está iniciando sesión, nosotros ya podemos de alguna forma marcarla como que está, no sé, operando en nuestro sistema o no, podemos darle acceso a nuestra plataforma. Pero ya en ese momento es como que nos entregan una ficha completa con la identificación de esa persona y nosotros podemos hacer lo que queramos con esa información. Luego, me adelanté un poquito con la parte esta, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con el Access Token? Bueno, acá puse un poquito lo que estaríamos haciendo si es que, por ejemplo, en nuestra red social o en la aplicación que estemos haciendo, querríamos acceder a las APIs de Google, como por ejemplo acá puse Calendar, Drive, Email, bla, bla, bla. Si necesitáramos acceder a esas APIs, nosotros necesitamos el Access Token. ¿Qué es el Access Token? Es un token, en este caso, en el caso de Google es un token opaco, o sea, es un token que vos no podés entender viéndolo, no lo podés decodificar para ver, digamos, el contenido, solamente lo entiende, digamos, el proveedor como Google. A diferencia de lo que era el JWT, que nosotros comentamos que lo podías descodificar y podías entender el JSON básicamente que representaba. Bueno, ese token opaco, que es el Access Token, nos va a permitir que la aplicación nuestra, el backend, una vez que lo tenga, pueda acceder a diferentes servicios de Google. Entonces, en cada llamada que mi backend haga para proveerle algo a la usuaria, a las APIs de Google, por ejemplo, si necesitas mostrarle los eventos del calendario, vos no podrías ir
de la nada pedirle eso a Google. Vos tenés que comprobarle un access, o tenés que pasarle, mejor dicho, un access token en cada llamada para que Google lea ese access token y pueda entender cuáles son los scopes que tiene. Los scopes ya los nombramos, son básicamente cuáles son cuáles son esos permisos de hacer cosas o de llamar operaciones en diferentes APIs o en los sistemas en los que estemos trabajando. Tendríamos un caso, por ejemplo, un scope que sería, imagino, read events, por ejemplo, si queremos leer los eventos de calendar. O sea, podemos tener diferentes configuraciones. Habiendo tenido esto, pasamos rápido a la última parte, que es un recap de todo lo que te vine contando hasta el momento. Te había dicho que son una serie de pasos que diferentes actores o diferentes componentes llevan a cabo. Acá lo que hice fue básicamente digamos, las transiciones anteriores las bajé a una única transición donde podemos ver cuáles son, o sea, digamos, cuál es la operación y cuál es el componente que ejecuta esa acción. Acá te recomiendo que es muy probable que todo este proceso o todo este, digamos, este circuito que estuvimos viendo esté como muy fresco y como que todavía no logres bajarlo. Mi sugerencia es que frenes el video en este momento, o puedes ir para atrás y volver a verlo de nuevo como para poder entenderlo mejor, pero si frenas acá y puedes frenarte un ratito y ver con detenimiento los pasos, vas a poder entender mejor todo este circuito y cuáles son los componentes. Entonces, vamos rapidito para poder continuar con lo que es el video. Una usuaria inicia lo que es el proceso aplicando lo que es, o apuntando mejor a lo que es el botón de iniciar o continuar sesión con Google. Y acá el frontend redirige al login de Google con Scopes. Esto no lo nombré en la parte anterior porque no quería bajar mucho, pero necesita pedirle al login de Google que pedirle al login de Google que se inicie con esos tres scopes o esas tres digamos, o esos tres componentes detrás. Uno es el OpenID, recordamos que comentamos que era lo que nos permitía verificar lo que es la integridad de esa persona, verificar que es quien dice ser, el email y el profile. Después Google lo que va a hacer es autenticar al usuario y va a solicitar consentimiento si es necesario. Si ese usuario o esa aplicación, mejor dicho, no va a tener que hacer llamadas para usar ninguna API, ese paso no va a ser necesario porque no le va a estar pidiendo nada adicionalmente. Luego, Google redirige a la aplicación con el código, el access code, que era lo que en un momento recibíamos para tener, digamos, este componente para luego enviarlo a lo que es el backend. Lo recibimos, lo mandamos al backend y el backend hace un post al token endpoint de Google, que básicamente le termina pasando lo que es el code, el client ID y el secret, junto con lo que es, bueno, de esta estructura de petición. Después, lo que termina haciendo Google es devolver el access token y el ID token, que acá recordamos que es este JWT con la identidad del usuario, y el backend toma esos componentes y, por ejemplo, toma el ID token para verificar, como lo que decía el ejemplo de me llega la ficha con la data verificada de esa persona y toma la decisión que quiere con eso. Si crea la cuenta nueva, si le da paso en la aplicación, bueno, verá el creador de la aplicación qué hace con eso, pero ya sabe que esa información es confiable. Y con el Access Token se lo puede guardar para hacer estas llamadas a las APIs si necesita intercambiar información. Por ejemplo, lo mismo que decía antes, el API de eventos, si estuviera haciéndole pegadas para traer esa información, voy a necesitar ese access token en cada llamada. Luego, el frontend mostrar lo que es el usuario logueado, si lo quiere hacer, digamos, una vez que pueda hacer todos estos pasos. Y el opcional es, lo que decía, es usar ese access token para poder hacer las llamadas. Lo dije antes, no, lo iba a decir después, pero bueno, quedó ahí. Este sería el circuito completo de lo que pasa cuando inicias sesión con Google. Es completo hasta un nivel de abstracción. Si queremos bajar a esto, podemos bajar mucho más y hay un montón de pasos de configuración que hacen que sea un poquito más o bastante más complicado de explicar a nivel duración, ¿no? Entonces con esto creo que es un buen pantallazo para entender todo el circuito. Después me dejan en comentarios si quieren ahondar en alguna etapa de configuración en particular y le podemos dar un doble clic y extendernos un poquito más. Hay dos cosas que me gustaría contarte o mostrarte muy brevemente para que tengas en consideración.
La primera es este Playground que tiene Google, este OAuth 2.0 Playground, que te va a permitir, si querés ahondar un poquito más en esto que te contaba, en estos pasos, te va a permitir crear algunas aplicaciones o hacer algunas pruebitas que usen estos pasitos que te decía y estas comunicaciones. Lo van a poder encontrar esto en developers.google.com/OAuth Playground. Van a acceder acá, si no pueden poner OAuth Playground en Google y van a llegar al enlace seguramente también. Van a ver 3 pasos o 3 steps que tenemos acá que nos van a permitir jugar un poquito con esto y les van a permitir entender un poco todo lo que les comentaba. Lo primero que es, o el primer paso es seleccionar y autorizar lo que son las APIs. Es súper importante acá que vean un poquito todas las APIs que tienen. Es un montón, o son un montón, mejor dicho, de cantidad de APIs terribles que te expone Google si vos quisieras hacer algunas pruebas. Por ejemplo, no sé, voy a tomar cualquiera. Voy a ir a la de Firebase, Hosting API V1. Por ejemplo, cliqueo esta API y acá yo puedo decidir cuáles son las, digamos, cuáles son los scopes sobre los cuales yo quiero trabajar. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los scopes eran los servicios o los accesos a esos servicios que vos ibas a tener con uno de estos o estas autorizaciones o uno de estos tokens? Acá yo, por ejemplo, podría seleccionar digamos, estos dos servicios de esta API y, por ejemplo, no sé, voy a cualquier otra, selecciono esta y de acá selecciono esta. Yo cuando autorice, o mejor dicho, le dé el siguiente paso, lo que va a pasar ahora, yo no lo voy a hacer porque si no se va a hacer muy largo, pero me va a permitir de alguna forma linkear mi cuenta para que, o mejor dicho, perdón, sí, enlazar mi cuenta o iniciar sesión con mi cuenta para poder empezar a generar o obtener ese authorization code que lo vimos en el video. Una vez que yo tenga esto, si lo quieren probar, tomen el authorization code, lo pegan acá y con eso pueden conseguir lo que es el access token que les va a permitir acceder a esas APIs que anteriormente ustedes habían cliqueado. O sea, se entiende. Primero selecciono qué servicios, qué APIs y qué servicios de esas APIs, o mejor dicho, qué funcionalidades de estas APIs yo quiero utilizar. Y acá me está dando ya con este intercambio de authorization code y demás, me está dando lo que es el access token que después me va a permitir hacer esas llamadas. El refresh token yo no lo nombré, pero es un token que te permite obtener nuevos tokens cuando esos tokens expiran. No siempre vas a obtener un refresh token, pero si lo tenés, podés como regenerar esos tokens que te van a permitir seguir operando. Porque recordemos que los tokens tienen un TTL o tienen un time to live, o sea, un tiempo que les permite durar y funcionar. Por ejemplo, si duran, no sé, 15 minutos, ese token se palma, se muere y tenés que usar el refresh token para conseguir uno nuevo. Y una vez que vos tengas todo eso, básicamente lo que vas a terminar haciendo es utilizar esos tokens para hacer las llamadas a las APIs que vos quieras. Esto es súper breve lo que te estoy contando. La idea sería que lo uses y lo pruebes un poquito y experimentes para entender cómo puedes usar todo este mecanismo de OAuth 2.0 para autorizar lo que son llamadas a las APIs de Google a partir de este intercambio de tokens. Eso es una de las cosas. Y la segunda cosa que te quiero contar es esta página. Esta página es un decoder, tiene algunas cositas más, pero es un decoder de JWTs. Y acá me sirve para mostrarte un poco la estructura de uno. Este es el JWT que yo tengo copiado, que lo tengo, mejor dicho, pegado en esta página. Y acá a la derecha vos podés ver las 3 partes que te había comentado que tenía este componente o esta unidad. Tiene lo que es el header, que está acá, lo que es el payload y lo que es la última parte, que es la firma. Entonces, ¿qué es de qué te sirve esto? Lo que te sirve esta web es, si vos tuvieras un JWT, por ejemplo, eso lo tenés para poder utilizar, digamos, para poder utilizarlo contra alguna API para básicamente autorizar tus llamadas, o el ID que te había comentado, el ID token. Vos podrías venir, pegarlo acá y directamente poder entender los componentes, los claims que tiene acá en el claim table, puedes ver los componentes, los atributos, los claims de, por ejemplo, el payload, que era lo que te comentaba anteriormente. Y acá los tenés. Por ejemplo, el nombre lo tendrías embebido acá. Y ese nombre lo obtiene a partir de lo que es este JLT. Estas son 2 herramientas que están buenas y que si querés hacer algunas pruebas te van a venir bárbaro. La próxima vez que veas un botón de continuar con Google u otra plataforma, perdón, vas a entender que no es un atajo y todo lo que está por detrás. Es OAuth 2.0, scopes, tokens firmados, seguridad, un montón de cosas que hacen que este proceso
se pueda dar de forma segura y confiable. Si te gustó este contenido técnico y claro, bueno, aliento a que te suscribas, que te compartas, le des like, todo lo que previamente te pedía. Y en comentarios me dejes qué cosas te gustaron del video, qué cosas no entendiste. Este approach, esta forma de explicar fue bastante alto nivel en varios aspectos. Podemos andar bastante más en cómo se configuran, cuáles son las diferentes cuestiones relacionadas a la firma. No sé, hay un montón de cosas que podemos charlar y que podemos ver en los videos. Te invito en comentarios a que me dejes qué cosas te gustaría revisar y podemos hacer más videos que hablen en otros niveles de profundidad del tema. Bueno, esto fue todo. Nos vemos.